deuda de largo plazo está teniendo la mayor tensión en muchísimo tiempo. Y quería preguntarte si esto nos tiene que preocupar. A ver, preocupante es. Muy probablemente estemos ante una caída de la demanda de deuda a largo plazo. Es decir, que la oferta de bonos aumenta y la demanda no solo no aumenta, sino que cae. La guerra comercial ataca la financiación extranjera de los déficits públicos de Estados Unidos. ¿Estados Unidos, Japón, pueden pagar sus bonos? No parece muy probable, pero de ahí a decir que el riesgo es cero, pues también sería muy osado. Lo que va a hacer es dejar de emitir tantos bonos a largo para emitir más bonos a corto. Y esto es una estrategia tremendísimamente peligrosa, salvando las distancias, pero es el proceso de argentinización de las finanzas públicas. Es que esto que dices es una bomba de relojería tremenda. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues como decía, por aquí está con nosotros, como siempre, todos los meses, Juan Ramón Rayo, para hablar de esta situación de la economía, Trump y las negociaciones con la Unión Europea, amenazando todavía un poco a todo el mundo y con unos aranceles que son los más altos desde la Segunda Guerra Mundial, la tasa global. Y esto, pues también, junto con los ruidos que estamos viendo en Japón, está generando que la rentabilidad de los bonos está en una situación bastante tensa. Así que vamos a hablar de todo esto y, como siempre, un placer tenerte por aquí, Juan. El placer es mío, Héctor, y nada, vamos a charlar de todos estos asuntos que desde luego son muy interesantes. Pues nada, antes de seguir, simplemente recordaos, los que lo veáis esto desde YouTube, que sois muchos, que dejéis vuestro like para apoyar estas charlas que tengo siempre con Juan Ramón Rayo aquí en el canal. No tardáis nada en hacerlo. Por supuesto, suscribíos al canal si no lo conocíais y no estabais suscritos, o si lo conocíais y no estabais suscritos, pues suscribíos al canal y activad la campanita para tener el recordatorio. Y dejad abajo vuestros comentarios. ¿A vosotros os preocupa la situación de la deuda? Estamos haciendo últimamente esta pregunta también, así que quiero saber vuestra opinión, que es una de las cosas que vamos a hablar, o de las que vamos a hablar en el día de hoy. Así que comentad vosotros vuestra opinión, que siempre suma y el debate seguramente surja en el canal. Así que bueno, yendo un poco al tema, quiero recapitular de lo que ha pasado últimamente. Vimos que recientemente Trump amenazó con unos aranceles del 50% a la Unión Europea. Dijo, no estamos llegando a ningún puerto, la Unión Europea está en una situación que no quiere llegar a ningún acuerdo, incluso nos mete el IVA, mezcla el IVA con más cosas, ¿no? En el tema para tener en cuenta el cálculo del déficit comercial. Y bueno, les vamos a meter un 50%. Luego von der Leyen le pide que ampliaste al 9 de julio, se lo concede, pero el tema es que el ruido sigue. No sé si crees que esto entra dentro de ese plan maravilloso que decían que tenían con respecto a la economía, ¿no? Bueno, a ver, esto yo sí lo veo más como una táctica negociadora clara. El problema es que seguimos sin saber exactamente cuál es el objetivo último de Trump en todas estas negociaciones. No sabemos si quiere consolidar aranceles, por ejemplo, del 10% en todo el mundo y obtener cierto trato de favor en las relaciones comerciales que mantiene con los distintos socios comerciales. No sabemos si busca, en cambio, una liberalización multilateral del comercio mucho más amplia. No sabemos si quiere aislar a China, como también se dijo en su momento, y conformar un bloque comercial en torno al dólar y a Estados Unidos que deje fuera a China. No lo sabemos. Entonces es difícil evaluar qué busca y cuán bien avanza el supuesto plan en función de la consecución de unos objetivos que no sabemos cuáles son. Pero lo que sí que parece claro es que quiere que la Unión Europea negocie y que la Unión Europea no estaba negociando. La Unión Europea lanzó algunas propuestas genéricas, pero está dejando que los días pasen y que nos acerquemos al fin de la pausa inicial. Y eso es lo que entiendo motivó pues esta amenaza. Pintaba bastante a farol, todo hay que decirlo, de aumentar los aranceles al 50%. Digo que pintaba bastante de farol porque, bueno, Trump es muy incoherente en sus tácticas negociadoras. Algunos dicen que parte de su potencial negociador es ese, es la incoherencia, la imprevisibilidad. Pero claro, Trump había dicho que el arancel máximo que iba a pesar sobre la Unión Europea en función de su cálculo magistral del arancel promedio, ya sabemos, déficit comercial sobre importaciones, sería de en torno al 20%. Esos fueron los aranceles que nos impuso el día de la liberación. Claro, que ahora nos amenace con un arancel del 50% sin que la Unión Europea haya subido aranceles en forma de represalia contra Estados Unidos, pues se sale desde luego de esta primera promesa, de este primer compromiso que estableció Trump el 2 de abril. El arancel máximo sería el déficit comercial entre importaciones. Y luego además también, recordemos, ha decretado una pausa de 90 días y antes de que termine esa pausa amenazaba con subir los aranceles. Por tanto, ahí no había mucha coherencia con nada de lo que se hubiese anunciado. Lo que era fácil de interpretar, creo yo, es que era una forma de presionar a la Unión Europea para que se ponga las pilas y plantee propuestas que puedan terminar negociándose antes de que concluya la pausa de 90 días. La Unión Europea, sin embargo, claro, es que es un mastodonte burocrático que avanza muy lento. Más allá de que probablemente tampoco tengan un gran interés en hacer muchas concesiones comerciales
aranceles a los Estados Unidos, claro, son 27 países que tienen que estar de acuerdo en lo que se le va a ofrecer a los Estados Unidos para negociar. Y ahí se mezclan intereses comerciales distintos y también intereses geopolíticos distintos. De modo que, claro, conseguir que toda esa tropa se te ponga de acuerdo en un documento que tú puedas enviar, pues es algo complejo, y yo creo que esa complejidad organizativa, burocrática, autoinfligida, es un problema propio que tenemos, que nos hemos causado nosotros mismos, es algo que Trump no termina de entender desde la perspectiva estadounidense, y por eso también su decepción o su frustración con que la Unión Europea no esté planteando nada o que vaya muy lenta, y sus amenazas de o vas más rápida o te casco aranceles del 50%. Una pregunta que surge con todo esto es ¿en qué momento se puede ver el impacto de estos aranceles que estamos viendo a nivel global de Estados Unidos al resto del mundo, que lo que decía, son los más altos en mucho tiempo, desde hace muchísimos años, 1942, creo que estamos en los niveles por ahí? ¿Cuándo crees que puede venir este impacto? Porque ahora mismo los modelos predictivos del GDP Now de la Fed de Atlanta prevén que va a haber expansión económica en el segundo trimestre desde el decrecimiento que tuvimos en el primer trimestre. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que todavía se puede demorar más ese potencial impacto? ¿Es incierto? No sé. Sí, a ver, el impacto depende también en buena medida de la magnitud de los aranceles y de cuánto esos aranceles rompan las cadenas globales de valor. Si los aranceles no llegan a romper las cadenas globales de valor, pues lo que veremos es una contracción de la capacidad de gasto de los consumidores estadounidenses, pero no necesariamente una contracción económica. Es verdad que el segundo trimestre yo creo que está matizado por dos circunstancias. Primero, que hubo una acumulación de inventarios importante en el primer trimestre, justamente para prepararse por lo que estaba por llegar en este segundo trimestre. Y segundo, que mientras que en el primer trimestre las expectativas fueron de mejor a peor, en el segundo las expectativas están yendo de peor a mejor. Esto se ve con toda claridad en el mercado bursátil, ¿no? La bolsa en el primer trimestre cae, la bolsa en el segundo trimestre sube con fuerza. Y claro, las expectativas son uno de los motores principales de la inversión e incluso podríamos decir del consumo agregado. Con lo cual, si las expectativas van mejorando, después de haberlas hundido, claro, pero desde ese foso van mejorando, pues no tendría por qué haber recesión o, bueno, contracción de la actividad en el segundo trimestre. Puedes echar mano de los stocks que acumulaste en el primero, y si no paralizas tu inversión interna porque esperas que esto se termine solucionando de una manera más o menos razonable, pues puedes continuar con el ritmo de tus inversiones. Otra cosa, insisto, es cuál va a ser el panorama final que quede, como dices, el arancel promedio más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, y lo que todo eso puede desatar dentro de la economía real y de la economía financiera, que ahora mismo pues los agentes no están anticipando porque consideran que, bueno, a lo mejor no hace tanto daño. Si hay empresas cierran o reducen su actividad o reenfocan muy importantemente su actividad como consecuencia de estos aranceles, eso obviamente tiene efectos expansivos sobre sus clientes, sobre sus proveedores, y todo eso es lo que ahora mismo yo creo que no se está anticipando, porque desde un punto de vista individual no puedes conocer todas las repercusiones, todas las fichas de dominó que van a terminar cayendo como consecuencia de este shock inicial. Entonces, cuando se, digamos, asienten los nuevos aranceles y las empresas rehagan sus cálculos de rentabilidad a medio plazo con este nuevo marco arancelario estable, bueno, ahí sí que empezaremos a ver los efectos a más medio plazo. Ahora, pues bueno, ya digo, se va echando mano de stock, se mantienen operaciones de inversión interna de alguna manera bajo la consideración de que la sangre no va a llegar al río en el futuro y que por tanto, grosso modo, el mundo no va a cambiar tanto, pero puede que el mundo sí cambie tanto con estos aranceles promedio que son relativamente altos frente a lo que teníamos antes, claro. Luego está la narrativa que imperan ahora mismo en la administración Trump en estamos recaudando más que nunca, ¿no? Y quiero compartirte este gráfico que ellos dicen, se ha recaudado 23.000 millones de dólares en ingresos arancelarios en el mes de mayo, que es el triple con respecto a mayo del año pasado. Claro, el tener una mayor recaudación que el año anterior tampoco quiere decir que lo que te sume esto te resta del otro, ¿no? O sea, esto también es un poco ventajista. Bueno, a ver, no olvidemos que los aranceles son impuestos. Si subes mucho los impuestos, pues recaudarás más si no se te hunde la actividad económica o si no se te contraen mucho las importaciones. Así, claro que pueden recaudar más, pero pongámoslo en perspectiva. 23.000 millones de dólares en un mes, si lo generalizamos al conjunto de un año, estaremos hablando de 250, 260.000 millones de dólares. Esto, vamos, no llega ni al 1% del PIB estadounidense. Entonces, claro, que aumentes la recaudación de
un impuesto hasta casi el 1% del PIB, no te da mucho margen para hacer nada, habida cuenta de que tienes el déficit público en torno al 6 o casi 7% y que además quieres consolidar bajadas de impuestos al tiempo que no recortas el gasto. Entonces, bueno, si lo entendemos como una medida fiscal para aumentar en el margen la recaudación, pues bueno, entonces les habrá salido bien la operación en ese sentido, ¿no? Es decir, si querían subir los impuestos, recaudar más y que muchos de sus votantes no interpretarán esto como una subida de impuestos, muchos republicanos están en contra de subir impuestos, pero claro, si les dices, no, no, los aranceles no son un impuesto, es algo que paga la compañía extranjera para hacer Estados Unidos grande otra vez, y muchos de tus votantes se lo creen, pues les está subiendo los impuestos sin que ellos sean conscientes. Entonces, desde esa perspectiva les habría salido bien, pero que tampoco es la solución, ni mucho menos, a la dramática situación fiscal en la que está Estados Unidos, porque ya digo, en el mejor de los casos hablamos de pasar de una recaudación del 0,2-0,3% del PIB a una recaudación del 1% del PIB. Bueno, pues sí, aumentas medio punto, 0,6, 0,7 puntos de PIB la recaudación, pero es que, insisto, eso es el 10% del déficit que tiene. Bueno, pues antes de seguir con el tema de la deuda, que sé que os preocupa mucho a todos, después de todo este primer análisis con el tema de Trump que hemos comentado, quería hablaros de lo de siempre. Como bien sabéis, este tipo de charlas las apadrina Freedom24 y desde este canal fomentamos la educación financiera y la cultura del ahorro y de la inversión. Y para ello, pues plataformas como el caso de Freedom24 ahora mismo está ofreciendo muchos productos para capear la situación de la que estamos hablando y sacar un rendimiento de cara a largo plazo. Una de las muchas, también podéis invertir en acciones, en opciones, en muchos tipos de productos, pero uno de ellos son los ETFs de bonos que nos dan hasta rendimientos del 7% anualizados en euros. Hay de muchos tipos y esto es, una vez más, una posibilidad de capear el temporal que tenemos. Como bien sabéis, Freedom24 tiene sus promociones, sus welcome promo. Ahora mismo, si os hacéis clientes, tenéis una acción de regalo si hacéis una aportación de 1.000 euros hasta 4.999 euros, me parece, o aproximadamente me parece que es tramo. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y toda la información, pero que sepáis que tenéis esta promoción para haceros cliente y con vuestro DNI a mano lo podéis hacer. Tenéis esta posibilidad en el link de la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que os podáis beneficiar. Y una de estas alternativas, que ahora lo comento con Juan, es la posibilidad de esto, de invertir en bonos, que luego vamos a hablar del mercado de la deuda y de la situación. Uno de ellos que he echado un ojo es el iShares de High Yield, de bonos corporativos High Yield, que bueno, pues es el que nos puede dar un poquito más de plus a la cartera. Vamos a colocar la orden de compra para hacerlo aquí directamente con todos vosotros, la activamos, confirmamos la compra y, como veis, pues nos beneficiamos de esta posibilidad y seguimos fomentando el hacer aportaciones periódicas en tipos de productos como este. Antes de entrar en el tema de la deuda, sobre la inversión en este tipo de productos, Juan, ¿lo ves adecuado tú? Bueno, dependerá del perfil del inversor, por supuesto. Ya sabemos que las acciones tienen un mayor potencial de revalorización a largo plazo que los bonos, pero también son un activo más volátil, más imprevisible y hasta cierto punto más arriesgado. Entonces, claro, un inversor o un ahorrador que busque flujos de caja más o menos previsibles, más o menos estables y que aún así le consigan, ¿no? Consiga una rentabilidad pues apreciable, sustancial. Estamos hablando de retornos por cupones de entre el 6 y el 7% del capital invertido. Pues hombre, para ese tipo de inversor de perfil más conservador, no tan expuesto, que no quiere estar tan expuesto a la volatilidad, que quiere más previsibilidad, pues sí es una opción yo creo que muy interesante y en general poco explorada, porque aunque el mercado de renta fija es gigantesco, es verdad que la participación de los inversores pequeños en el mercado de renta fija es menor de lo que por lógica debería ser. O bien se compra deuda pública o bien se invierte en acciones o en fondos que invierten en acciones o invierten en deuda pública, pero exposición a deuda corporativa, quizá también porque durante mucho tiempo el importe inicial para participar en estas operaciones era muy alto, pero es un tipo de inversión al que los pequeños inversores, pequeños ahorradores no han mirado suficientemente y creo que sí, que encaja mucho con el perfil o con las necesidades financieras de muchos de esos pequeños ahorradores. Pues dicho esto, una vez más, si os queréis beneficiar, insisto, esto no es una recomendación de inversión, aquí simplemente tratamos de manera educativa la situación del ahorrador y creo que es interesante. Para beneficiaros de ello y haceros clientes, tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, y también en el link y el comentario fijado del canal de YouTube de Juan Ramón Rayo, que por cierto lo tenéis que seguir si no lo hacíais, que la mayoría sé que lo hacéis, pero bueno, simplemente lo digo como recordatorio. Y ahora
así, quería tratar contigo con toda esta tensión que se está generando por el tema de los aranceles. Estamos viendo el mercado del crédito, en especial derivado de Japón y de todos estos ruidos que se están causando por el lado de las expectativas de inflación, como la deuda de largo plazo está teniendo la mayor tensión en muchísimo tiempo. Y quería preguntarte si esto nos tiene que preocupar ya o no, o tenemos que estar tranquilos porque al final van a rescatar los bancos centrales o van a tomar medidas de política monetaria. ¿Para ti esto es preocupante lo que estamos viviendo? A ver, preocupante es. Otra cosa es si eso significa que nos va a conducir necesariamente al desastre, que no tiene por qué. Pero, a ver, lo que estamos viendo es una persistencia muy grande en los déficits públicos y, por tanto, en la emisión de deuda en economías tan grandes, tan masivas como la de Japón y sobre todo la de Estados Unidos. Y, por tanto, una demanda de esas emisiones de deuda que, sobre todo para el largo plazo, no está acompañando la oferta. Como la oferta de bonos a largo plazo está creciendo más que la demanda, pues los tipos de interés evidentemente crecen. ¿Y por qué la oferta está creciendo más que la demanda? Bueno, una parte es porque los déficits son muy persistentes y por tanto ahí tienes una emisión mínima de bonos cuando no creciendo en términos nominales, ¿no? Porque el déficit puede estar estable en el 6% del PIB, pero si el PIB crece, pues la emisión absoluta de bonos solo para financiar el nuevo déficit, ya no entramos en refinanciaciones de vencimientos previos, pues va aumentando. Pero además, muy probablemente, al menos en Japón sabemos que es así, y en Estados Unidos, si miramos demanda extranjera, también es así, muy probablemente estemos ante una caída de la demanda de deuda a largo plazo. Es decir, que la oferta de bonos aumenta y la demanda no solo no aumenta, sino que cae. ¿Por qué cae la demanda de bonos a largo plazo? Pues ahí se mezclan diversas consideraciones. Una puede ser la propia guerra comercial. Claro, si tú entorpeces, o sea, esto tiene que quedar muy claro. El déficit comercial es la contracara del superávit financiero. Si los europeos tenían superávit comercial con los Estados Unidos, ese superávit comercial lo tenían que reinvertir en activos estadounidenses y parte de esa reinversión era en activos, bueno, en pasivos estadounidenses, que serían activos para los europeos, serían en deuda pública estadounidense. Claro, si tú dices, no va a haber déficit comercial de Estados Unidos con Europa, superávit comercial de Europa con Estados Unidos, entonces los flujos financieros de Europa a Estados Unidos también se van a secar. Entonces, la guerra comercial ataca la financiación extranjera de los déficits públicos de Estados Unidos. Esto tengámoslo claro. Luego, además, si generas una cierta desconfianza estructural, pues también es posible o factible que los flujos financieros no sean tan fluidos desde el resto del mundo a Estados Unidos. Pero además, yo creo que también hay otras dos circunstancias a tener presentes. La primera, sobre lo que podríamos llamar los riesgos a corto o medio plazo de estar posicionado en bonos a largo. Claro, si la perspectiva es que los tipos de interés a largo plazo van a caer, tener exposición a bonos a largo plazo te puede ser incluso rentable desde un punto de vista especulativo, ¿no? Porque cuando bajen los tipos a largo, tu inversión a largo, tu bono a largo se va a revalorizar. Eso es Sin embargo, jugar con el precio del bono, eso es, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Claro, pues si bajan los tipos a largo es que el precio del bono va a subir, por tanto te vas a beneficiar de la revalorización del bono, ¿no? Claro, si en cambio se empieza a generalizar la expectativa de que los tipos a largo pueden ser mucho más persistentes en los niveles actuales o incluso superiores de lo que se esperaba antes, invertir en bonos a largo ya te comporta lo que técnicamente se llama un riesgo de duración. Es decir, la subida del tipo de interés a largo te va a deprimir, te va a reducir el valor liquidativo del bono a largo plazo que hayas comprado, es como si hubieses comprado una acción y cae de precio. Claro, si tú mantienes ese bono hasta vencimiento, eso te da igual, porque a vencimiento, si no hay default, pues vas a cobrar el 100% del valor nominal. Pero claro, los ahorradores que invirtían a largo con la perspectiva de revender el bono, a lo mejor en 5 años, ¿no? Compro un bono a 30 años o compro un bono a 10, pero la liquidez la necesito en 5. Pues bueno, en 5 lo revendo y mientras tanto he cobrado los cupones. Claro, eso solo funciona si el tipo de interés a largo se mantiene estable o baja.
Si puede subir, te expones al riesgo de que en 5 años tengas que revender con pérdidas. Y eso, claro, te vuelve el bono un instrumento menos atractivo y la demanda cae. Y de hecho, al caer la demanda, como sube el tipo, pues el riesgo de que siga subiendo ya es menor, ¿no? Si cuando el tipo a 30 estaba a 30 años estaba en el 4,5, pues el riesgo de que subiera dentro de 5 o 6 años era mayor que ahora que, bueno, está más o menos en el 5, ¿no? Sí, Cuanto más alto sea, menos probable es que siga subiendo. Entonces, ese es un factor, ¿no? Que yo creo que se está empezando a introducir la sensación o la percepción de riesgo de duración en los bonos a largo, porque los tipos no está tan claro que vayan a bajar. Y no está tan claro que vayan a bajar a largo por el segundo motivo, que, bueno, ya lo he mencionado, pero lo quiero vincular con otro factor, por la persistencia de los déficits públicos. Claro, si aquí no sí, hay perspectiva de que los déficits públicos se vayan a reducir, pues vas a tener emisiones de deuda muy grandes durante mucho tiempo. Y eso también influye en un factor más fundamental sobre la demanda del precio de los bonos, que es el riesgo de contraparte. Claro, Estados Unidos, Japón, ¿pueden pagar sus bonos? No parece muy probable, pero de ahí a decir que el riesgo es cero, pues también sería muy, muy osado. Entonces, cuanto más deuda tenga un país y más pegajosa o inflexible a la baja sea esa deuda, algo más de probabilidad le tienes que dar al riesgo de contraparte, al default, ¿no? O a la reestructuración de la deuda, mejor dicho. Y claro, si elevas un poquito el riesgo de contraparte, pues eso también te justifica una menor demanda sobre ese bono. A menos que me pagues un tipo de interés más alto, yo no entro en este bono que conlleva un mayor riesgo del que conllevaba antes. Entonces yo creo que estos factores están influyendo tanto en Estados Unidos como en Japón a la hora de lastrar la demanda de bonos, mientras que la oferta de bonos sigue muy potente. De hecho, durante las últimas jornadas, los tipos de interés de los bonos japoneses a más largo plazo, a 40 años, han bajado apreciablemente, pero porque el gobierno japonés más o menos ha filtrado que va a reducir sus emisiones, es decir, la nueva oferta de bonos a 40 años, que no se va a endeudar tanto a 40 años. Pues claro, si bajas la oferta de bonos y la demanda pues se mantiene, o sea, había bajado a lo mejor, pero no es que esté bajando todos los días, pues menos oferta, misma demanda, precio más alto del bono y por tanto tipo de interés más bajo. Ahora, cuidado también con esto, porque claro, el gobierno de Japón no ha dicho voy a reducir mis emisiones de bonos a largo plazo porque voy a reducir mi necesidad de financiación, voy a reducir mis déficits. claro. No, los déficits los va a mantener o incluso a incrementar. Lo que va a hacer es dejar de emitir tantos bonos a largo para emitir más bonos a corto. Y esto es una estrategia tremendísimamente peligrosa desde un punto de vista financiero, ¿no? Es salvando las distancias, pero es el proceso de argentinización de las finanzas públicas. Al final, el pasivo de más corto plazo que existe es la moneda. Entonces, esto es como si nos dijeran, no vamos a emitir tanta deuda a largo plazo para financiar al gobierno, vamos a emitir más moneda para financiar al gobierno. Yo creo que ahí todos entenderíamos que eso es una bomba inflacionista en ciernes. Sí, Claro, no van a emitir moneda como tal. Ahora, si emiten bonos a 3 meses, eso es moneda que cada 3 meses potencialmente se va a emitir para pagar los bonos, salvo que consigas refinanciar esos bonos. Pero claro, puede haber circunstancias en que la refinanciación de esos vencimientos se te haga a tipos de interés muy altos. El tipo a corto te puede subir si no tienes una fuerte demanda de deuda a corto. Entonces, si tú tienes vencimientos enormes de deuda cada 3 meses, habrá coyunturas en las que tendrás que pagar tipos de interés muy altos para refinanciar a 3 meses esos enormes vencimientos. Y si no lo haces, tendrás que emitir moneda para pagar los bonos. Y si emites moneda, ahí ya tendrás la bomba inflacionista, ¿no? Entonces, cuanto más a corto plazo sean los vencimientos de la deuda pública, eh, más, más cerca, obviamente, está de la emisión monetaria y menos capacidad de reacción tiene el deudor, el soberano, a la hora de gestionar esos vencimientos.
y más sensible se va volviendo todo la lucha contra la inflación al tipo de interés. Quiero decir, si todos tus vencimientos son a 40 años, el tipo de interés, la política monetaria vía tipo de interés, no es un instrumento especialmente potente No, a claro. la hora de combatir la inflación. Ahora, claro, si tú tienes como una especie de pelota de vencimientos que cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses se pueden convertir en base monetaria, tú tienes que, bueno, es el mismo caso de los pasivos remunerados de Argentina, ¿no? Tú tienes que mantener eso fuera de la circulación. ¿Y cómo mantienes eso fuera de la circulación? Pues pagándoles a los acreedores para que se queden más tiempo en esos activos financieros fuera de la circulación, ¿no? Como un depósito a plazo. Oye, pues tienes un depósito a plazo a 6 meses, te vence, ¿lo cobras en un depósito a la vista? No, concierta otro depósito a plazo de 3 meses. Pero ¿yo por qué te voy a alargar el plazo? Pues porque te voy a dar un tipo de interés cada vez más alto para que te vayas quedando, ¿no? Entonces, la lucha contra la inflación se vuelve muy sensible a la política monetaria, a la necesidad de subir tipos de interés y si por lo que sea, por ejemplo, porque las finanzas públicas están muy delicadas en Japón, no se quieren subir los tipos de interés o no se pueden subir los tipos de interés, esa acumulación gigantesca de vencimientos a corto plazo se te va a traducir en inflación, ¿no? Es decir, que cuanta más deuda a corto tengas, más riesgos, más tensiones inflacionistas vas a tener, porque vas a depender más de una política monetaria que, en la que puedes tener que elevar mucho los tipos de interés sin que el gobierno acepte una elevación tan grande de los tipos de interés. Es que esto que dices es una bomba de relojería tremenda, en realidad, porque a todo esto que dices surge la siguiente derivada, que también hablando con analistas, tanto de aquí como de Wall Street, preguntándoles por Japón y la situación, me decían, el problema que tiene Japón son muchos bancos japoneses, porque tienen exposición a bonos de muy largo plazo, y Sí. ya no solo eso, sino que tienen pérdidas no realizadas de estos bonos, y aún más, hay bancos japoneses que tienen una exposición superior al 40% de bonos de Estados Unidos. Por consiguiente, si tuvieran problemas de liquidez y que vender Claro, esos claro. bonos, como surgió en Silicon Valley Bank, por ejemplo, estamos Uh-huh. viendo que se ve afectada incluso la deuda de Estados Unidos. Claro, ahí lo que pasa es que primero el Banco Central de Japón podría darles líneas de liquidez contra esos bonos a largo, como hizo la Fed, Sí, y eventualmente también la Fed podría hacer swaps entre yenes y dólares con el Banco Central de Japón para extenderles también financiación en dólares por el valor nominal de esos bonos. Pero de nuevo, todo eso lo que hace es potencialmente colocar más moneda en circulación. Porque claro, estas operaciones son un swap de activos, ¿no? Le das al Banco Central de Japón un bono a 30 años y el Banco Central de Japón te da base monetaria. claro. Entonces, claro, esa base monetaria no tiene por qué circular directamente porque son depósitos en el Banco Central que no puedes transferir a particulares, pero sí es digamos, el soporte de liquidez para, bueno, parte de ella sí se puede transformar en depósitos directamente, porque pensemos, no sé, claro, los bancos pueden tener activos en cartera eh, bueno, o los bonos que compren los bancos centrales pueden ser bonos que tengan los particulares, ¿no? Entonces, si a un particular el Banco Central le compra un bono, eso sí se materializa en un incremento de los depósitos de ese particular en su banco privado, macheado por un incremento de las reservas de ese banco privado en el Banco Central, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aunque tengan los bancos centrales más base monetaria, más reservas que luego no puedan volcar a la economía, eso sí es el sustrato de liquidez para que bueno, puedan dar más crédito o puedan renovar más créditos. Y por tanto, de nuevo, si tú quieres congelar una cierta circulación o de la base monetaria o de sus derivados en la economía, como son los depósitos bancarios, tienes que jugar mucho ya cada vez más con los tipos de interés y eso, claro, en países que están tan sobreendeudados como Japón, pues no hay mucho margen, porque si subes relativamente los tipos de interés, el gasto financiero se te dispara y entonces el gobierno se vuelve insolvente por el aumento de los gastos financieros.
Quería ya tocar otros temas que son muy de actualidad y que creo que a la audiencia también le interesan, y uno de ellos es el tema de la vivienda, que llevamos mucho tiempo hablando de ello, de la situación de los precios, es insostenible, cómo lo tenemos, y justamente en estas semanas se ha cumplido 2 años de Sí. la ley de vivienda, ¿no? Que entró en vigor hace 2 años y Ujú. las consecuencias del lanzamiento de esta propuesta es que los precios han subido mucho más y que se ha hundido mucho más la oferta de vivienda. Ujú. Quiero decirte, ¿qué resumen puedes hacer de todo esto? Luego seguimos hablando de más cosas de vivienda que han surgido, pero en referencia a esto, al final no ha funcionado, ¿no? Como ya podíamos plantear una vez que también se lanzó. Bueno, aquí hay obviamente polémica, ¿no? Es verdad que si miramos, por ejemplo, el aumento de precios en Cataluña ha sido inferior al de la media de España, y Cataluña es la única autonomía que aplica el control de alquileres que posibilita la ley de la vivienda. Pero claro, al mismo tiempo también el hundimiento de las viviendas en alquiler ha sido mayor que la media en el resto de España, como cabía por otro lado esperar. Pero aun cuando uno quiera de alguna manera interpretar muy generosamente que la ley de la vivienda, allí donde se ha aplicado plenamente, como en Cataluña, ¿no? Ha funcionado y ha permitido, por tanto, que suban los precios de los alquileres menos que en otras autonomías que no lo han hecho. Aunque comparáramos esa narrativa, que yo por supuesto no la compro, por el efecto que ha tenido, ya digo, sobre el hundimiento de la oferta de vivienda, mayor también que en el resto de comunidades, pero aunque comparáramos esa narrativa, creo que nadie se puede dar plenamente por satisfecho con esta ley. Quiero decir, en España tenemos una crisis de vivienda muy notable, con precios de compraventa y de alquileres que se están disparando año tras año, y esta ley, que supuestamente iba a solucionar eso, como mucho, en el mejor de los casos, creyendo que lo que ha sucedido en Cataluña es el éxito absoluto o pleno que nos puede proporcionar esta ley, como mucho lo ha parcheado, lo ha corregido un poquitín. Los precios no han subido tanto como alternativamente habrían subido, pero es que han seguido subiendo. Y la perspectiva es que continúen subiendo y que la oferta cada vez esté más estrangulada. Entonces, esto, vamos, y me imagino que ni el más fervoroso defensor de la ley de vivienda nos intentará contar el cuento propagandístico de que en Cataluña o en Barcelona no hay ningún problema de vivienda, que ya, vamos, es el paraíso en términos de habitabilidad para los residentes o para los que quieran instalarse a vivir en Barcelona. Creo que es obvio que no es así. Podremos discutir, como decía antes, si la ley en el margen lo ha mejorado o lo ha empeorado, pero que no ha solucionado el problema de fondo, eso es totalmente obvio, y creo que cualquier persona, incluso aquellos que estén encantados con esta ley, lo van a reconocer. Entonces, claro, si 2 años después de que se apruebe la iniciativa estrella de este gobierno y de sus socios parlamentarios para solucionar la crisis de vivienda en España, esa crisis de vivienda no se ha solucionado, está claro que hay que buscar otro enfoque. Es decir, está claro que esto, haya hecho bien o haya hecho mal, esto no es suficiente ni de lejos. Y que la crisis de la vivienda sigue ahí. Y si todas tus ideas, o el grueso de tus ideas, el grueso de tu modelo para solucionar la crisis de vivienda en España era este, está claro que esto no vale o no es suficiente. Y que hay que hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues quizá lo que muchos llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que falta oferta, que Claro. hay que construir más, y que para construir más hay que facilitar regulatoriamente esa construcción, porque esto es algo que ha sucedido en todo el mundo, no solo en España. Quizá en España sea especialmente sangrante por bueno, pues la corrupción municipal entremezclada, pero durante las últimas décadas la elasticidad de la oferta de vivienda, es decir, cuánta vivienda nueva producimos en función de cada incremento porcentual de los precios de esa vivienda, la elasticidad de la vivienda durante las últimas décadas ha caído mucho. ¿Y por qué ha caído mucho? Bueno, uno de los determinantes de la elasticidad de la oferta de cualquier bien, no solo de la vivienda, son los costes. A mayor coste y a mayor aumento de coste,
obviamente más tienen que subir los precios para que a alguien le interese lanzarse a construir más vivienda, a ofertar más de ese bien cuyos costes han subido. Pues bien, los costes de construir vivienda se han encarecido en todo el mundo. Y uno de los vectores fundamentales de encarecimiento de los costes de la vivienda, de construir vivienda en todo el mundo, es la regulación urbanística, la escasez deliberada de suelo por parte de las administraciones públicas y también el reforzamiento de las obligaciones urbanísticas de los constructores. Entonces, mientras eso siga así, construir vivienda será caro y será, bueno, pues escaso, salvo que los precios suban muchísimo más, claro. Y esa es la cuestión que, desde mi punto de vista, hay que solucionar. Uno podría decir, bueno, pero es que esto, el mercado ahí no entra bien, no lo soluciona bien. Bueno, pues si usted cree que el mercado es ineficiente a la hora de construir viviendas, tampoco creo que construir viviendas sea como la gran operación de máxima incertidumbre a muy largo plazo y donde tengas que combinar pues, cerebros muy variados y muy variopintos y necesites una coordinación centralizada que movilice todos esos recursos en masa. No, construir viviendas es relativamente sencillo, lo hemos hecho durante toda la humanidad y obviamente la técnica ha ido mejorando, pero que no es algo de altísima complejidad y lo que falta simplemente es permitir que se dirijan los recursos hacia esa finalidad, ¿no? Porque hay muy buenos promotores en el sector privado que son capaces de construir muchas viviendas si es rentable hacerlo, y para que sea rentable o subes mucho los precios o bajas mucho los costes. Pero bueno, si uno cree que el mercado ahí no se ha de meter o que no es muy eficiente o que es muy lento, etcétera, pues bueno, construya vivienda pública, que no es mi modelo, pero si hay una crisis de vivienda tan grave como la que hay en muchas ciudades y para muchas personas, y la crisis se debe no a que no hemos controlado los precios, porque incluso donde los hemos controlado, como en Cataluña, sigue habiendo crisis de vivienda, mayor o menor, pero sigue habiendo crisis de vivienda. Lo que toca ahora, creo yo, es construir más, pues que construya el sector público para aquellos que creen que el mercado no funciona, pero tampoco quieren que construya el sector público. Entonces, ¿cómo vas a solucionar una crisis de vivienda que se debe al aumento de la demanda de vivienda por constitución de nuevos hogares, que aumenta mucho más rápido que los exiguos incrementos de la oferta público-privada que se están dando hoy en España? Pues no lo vas a hacer. Y además este es un problema que se va a seguir agravando, porque Total. tenemos una política migratoria orientada a fomentar la inmigración. Bueno, es otro debate si hay que hacerlo o no, pero desde luego, si tú pretendes que metiendo, o sea, 2 millones de personas más en España en 4 o 5 años y sin construir vivienda, no te aumenten los precios de la vivienda, me parece un disparate. Y si tú sigues metiendo 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones de personas más en España y no construyes, ¿qué va a pasar con los precios de la vivienda? Pues obviamente que se van a disparar. Hay otro modelo que quiero saber qué piensa la audiencia, dejádmelo en comentarios, porque ha sido muy polémico en estos días. Dice, ¿cómo aumentamos la oferta de vivienda? Pues fíjate, a Irene Montero se le ocurre sacar el debate de hay que expropiar vivienda a los grandes especuladores, a los fondos de inversión, en fin, ¿por qué no expropiar? Ya están abiertamente con el modelo venezolano, ¿no? O sea, ya no hay tapujos aquí. Sí, bueno, a ver, más allá de la cuestión moral, obviamente, de que esta gente pues son al final unos ladrones, no respetan la propiedad privada, y quien no respeta la propiedad privada y además de manera tan falta de escrúpulos, pues es un ladrón institucionalizado, pero un ladrón. Más allá de esa cuestión, a ver, si tú expropias, obviamente la inversión en nueva vivienda privada, al menos por parte de grandes grupos, te va a desaparecer, porque está ahí Claro. el riesgo de que luego te la quiten. Que luego puedes decir, pues no me importa que desaparezca porque esa es una actividad que tendría que realizar el sector público. Vale, pero es que el sector público hoy por hoy tampoco la está realizando. Entonces, si tú expropias y desincentivas que el sector privado construya y luego además no construye el sector público, no va a construir nadie. Y estamos en el problema que tenemos ahora de demanda creciente con oferta estancada. Pero es que además hay yo creo, un error de concepción cuando se dice, no, para aumentar la oferta, curioso que ya estén hablando de aumentar la oferta cuando hace un tiempo nos decían que no era necesario, para aumentar la oferta tenemos que expropiar viviendas a los grandes tenedores o a los grandes fondos.
a ver, que una persona tenga, una persona jurídica, normalmente, claro, 50 viviendas, 100 viviendas, no significa que esas viviendas estén vacías. Esas viviendas normalmente estarán en alquiler o disponibles para ser vendidas y, por tanto, ocupadas por el nuevo comprador. Porque, claro, tener una vivienda vacía, sobre todo si los precios están subiendo tanto, tiene un coste de oportunidad muy alto. Estás perdiendo una rentabilidad gigantesca. Es como estar en liquidez, pero esperando no sabe muy bien el qué, ¿no? Entonces, claro, si esas viviendas que están en manos de grandes tenedores ya están siendo alquiladas o van a ser vendidas y, por tanto, compradas por nuevos moradores, expropiando no aumentas la oferta. O sea, esas viviendas ya están siendo ofertadas en el mercado. Ya las ocupa alguien o ya las va a ocupar alguien. Que tú las expropies no va a colocar más viviendas a disponibilidad de los ciudadanos en el mercado. Al contrario, a largo plazo, como decimos, colocará menos porque se hundirá la inversión en nueva vivienda. Entonces, aumentar la oferta vía expropiación podría ser factible si la vivienda genuinamente estuviese vacía. Es decir, que tienes ahí un activo inmobiliario que vale cada vez más y del que podrías obtener un rendimiento muy grande, pero por lo que sea no lo sacas y cierras la vivienda y la mantienes vacía. Problema que la inmensa mayoría de esas viviendas vacías no están en los focos de demanda de vivienda en España. Están allí donde no hay demanda. Quizá por eso están vacías, porque no se las puede alquilar a precios que sean mínimamente remunerativos. Entonces, expropiar esas viviendas no te va a solucionar el problema de habitaciones en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia. Entonces, bueno, creo que es un discurso que no entiende el problema de fondo, o que si lo entiende no busca hacer el bien, sino que busca hacer el mal, pero que además no es estéril o no es vacío. Porque, vamos a ver, hoy por hoy Irene Montero no tiene ninguna capacidad para aplicar esto. Claro. Ahora, no perdamos de vista que esta señora, hasta hace 2 telediarios, era ministra del Gobierno de España. Su partido gobernaba en coalición en España y quizá en el futuro vuelvan a hacerlo. Porque Podemos no es que esté resucitando a un ritmo muy exagerado, pero su perspectiva electoral se ha estabilizado, incluso ha mejorado un poco y la de Sumar se hunde. Entonces no es inverosímil que si vuelve a gobernar la izquierda en España se haga con una coalición PSOE-Podemos-Sumar o PSOE-Podemos. Es que estas ideas puedan convertirse en ley o puedan orientar la redacción de nuevas leyes, por necesidad, instala un riesgo o una incertidumbre regulatoria sobre el mercado de la vivienda en España que no es menor. Es decir, un fondo que se plantee si construir viviendas a 30 años en España para destinarlas a alquiler, pues si escucha que una exministra que puede volver a ser ministra y que puede influir en la redacción de una ley de la vivienda está diciendo que si un fondo invierte y construye vivienda hay que robárselas, pues supongo que de alguna manera dirá, bueno, vamos a ver qué rentabilidad mínima exigimos para lanzarnos a este proyecto, que es más arriesgado porque estos tipos están ahí rondando el gobierno. Y que habla de grandes tenedores y fondos cuando en realidad es el 5% de la oferta total del stock de vivienda. Es decir, es un Claro, residual. Pero que es que eso hasta cierto punto da igual. Quiero decir, si las viviendas no están vacías, como si fuera al 100%. Claro, sí, totalmente. Si el 100% de la vivienda, que no creo que sea un modelo deseable, pero si el 100% de la oferta de vivienda, del stock de vivienda en España, estuviese en manos de grandes tenedores, pero estuviesen todas ellas en alquiler y ocupadas, por mucho que expropies, no vas a aumentar la oferta. Claro. O sea, lo único que va a cambiar es la titularidad del dueño. Y si acaso, pues si dice, bueno, pues como son del Estado, que subsidie los alquileres. Pero es que puede subsidiar los alquileres sin necesidad de expropiarlas, si lo que te preocupa es el subsidio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son medidas que no atacan el problema de fondo. El problema de fondo es necesidad de construir más. El Estado podría construir más si hubiese voluntad política, pero como ni tiene voluntad ni capacidad de construir más, pues lo único que se les ocurre es robar lo que otros sí construyen.
El último tema que quería tocar también es político y tiene que ver, hombre, tiene relación con la economía porque es impositivo y son propuestas que están saliendo y yo no sé si son populistas, realizables en España, no realizables, son interesantes, no, pero ha causado mucha polémica porque recientemente hice un vídeo corto en el que, bueno, pues había mucha gente que estaba a favor de esta medida o de esta propuesta, otra gente que está en contra, que dicen que es un expolio y que, bueno, pues va en contra del concepto de igualdad. Y quiero preguntarte tu opinión. Y tiene que ver con esta propuesta de Sumar que quiere que los conductores con altos ingresos paguen multas de tráfico más altas. Es decir, defiende que se incrementen un 150% las multas para conductores con ingresos de 70.000 a 85.000 euros y proporcionalmente hasta un 500% para los que ingresen más de 100.000 euros al año. No sé qué te parece esto, porque es verdad que se aplica en Suiza, se aplica en otros países nórdicos y bueno, hay gente que lo defiende, incluso gente del espectro conservador, te diría, por los comentarios que he recibido. No sé a ti qué opinión te merece. Bueno, no me parece una idea de las más aberrantes que puede tener un partido como Sumar. Lo primero, y siempre que salgan estos temas, creo que hay que recordarlo, es que habría que disminuir el grado de punitividad dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de subir el importe de las multas o vincularlo al nivel de renta, pero deberíamos replantearnos qué actividades deberían ser objeto de sanción y cuáles no. Porque hay muchas actividades que son crímenes sin víctima que no deberían estar multadas ni con un monto fijo ni con un monto variable en función de la renta. Luego, si la actividad, digamos, tiene sentido que esté castigada, sancionada con una multa, la siguiente pregunta debería ser cuál es el objetivo de esa multa. Si el objetivo de esa multa es reparar un daño que pueda haber causado una persona, el infractor, o cubrir un coste, ¿no? que puede estar causando una persona, o sea, por ejemplo, pues, por ensuciar el monte, ¿no? Pues claro, eso tiene un coste luego de limpieza. La multa, en esos casos, donde lo que se busca es compensar ese coste o reparar el daño causado, tendría que ser proporcional, quizás sobreproporcional, ¿no? Pero debería ir en línea con la magnitud que quieres compensar o reparar. Ahí no tiene mucho sentido que vaya en función de la renta, porque si tú generas un daño objetivo, cuantificable, lo que tienes que hacer es reparar ese daño objetivo y quizá pues sobre repararlo, pero tiene que estar atado al daño objetivo que estás causando. En cambio, las multas que vayan dirigidas a desincentivar comportamientos que puedan generar un daño esperado muy grande y difícilmente cuantificable, y ahí quizá pues sí que podrían entrar conductas de tráfico muy peligrosas, ¿no? Que pongan en riesgo vidas humanas y por tanto donde la cuantificación de cuánto vale una vida humana, etcétera, pues sea algo complicado o algo en lo que no queramos ni siquiera entrar. Que por supuesto se podría hacer, pero bueno, también entiendo que a lo mejor el sistema simplemente quiere como desalentar absolutamente ese tipo de conductas y no buscar una reparación del daño que se esté causando o que se pueda causar. Ahí sí que tendría sentido que las sanciones fueran en función de la renta para, bueno, pues que el daño, digámoslo así, sea proporcional a la capacidad adquisitiva. Claro, pero hablamos de infracciones en realidad, no de. Yo creo que no son. Bueno, infracciones puede ser conducir a 250 Claro, por hora, ¿no? Por ejemplo, eso es claro, grave. pero por eso, claro, si son infracciones que generan una peligrosidad Mm. sobre bienes jurídicos, digamos, muy protegidos y que queremos salvaguardar, pues ahí puede tener sentido esa escalabilidad en función de la renta. Cuando es, ya digo, reparar conductas objetivas dañinas, pero que tienen un coste cuantificable y que además, cubriendo ese coste, pues se repara enteramente el daño causado, ahí no veo ninguna necesidad de que se escalen las sanciones. En realidad, en ese caso, las sanciones, digo, en el que son cuantificables objetivamente y haciendo frente a ese coste se repara todo el daño, ahí en realidad las sanciones son precios. Ahí sí que se cumple lo que a veces se dice de que una multa es un precio. Y el precio, pues, como el de cualquier producto, es el mismo para todos. No hay Claro. precios para ricos y precios para pobres. Pero ya digo, si lo que se busca es una sanción que desaliente el comportamiento de determinadas conductas
cuyo daño no queremos cuantificar o que no van dirigidas a corregir daños porque los daños son suficientemente grandes y incluso moralmente graves como para no mercantilizarlos, en ese caso sí que creo que tiene sentido o puede tenerlo, vamos, al menos que las multas vayan en función de la renta. Pues fíjate que lo que más polémica causaba es, dice, no, es que si viene alguien con un Ferrari y aparca en mi vado, tiene que pagar más, porque lo va a hacer siempre. Porque es una gran fortuna y no sé qué. Es como el argumento máximo Pues que me dan. yo en ese caso lo veo más como una especie de daño objetivo Claro. que habría que cuantificarlo y que al final es como vender plazas de aparcamiento, digámoslo de alguna manera, ¿no? Obviamente si aparcar ahí no genera pues peligro sobre la vida de las personas o algo similar, ¿no? Sino simplemente es como una infracción de aquí no se puede aparcar, pero aparcas. Bueno, quiero decir, no se puede aparcar. ¿Cuánto habría que pagar para aparcar? ¿No? Digámoslo así. O el barrio, ¿no? Porque además, otro tema del que no se suele hablar es esas multas, luego qué hacemos con ellas. Entiendo que si se busca reparar un daño que se ha causado, por ejemplo, que alguien aparque en un sitio donde, por lo que sea, no queremos que se aparque, la multa y la recaudación debería ir dirigida a reinvertir en ese barrio que sufre el perjuicio de que haya un coche aparcado donde no debería estar aparcado. Claro. Entonces, claro, hasta cierto punto los habitantes de ese barrio pueden decir, oye, pues yo prefiero que se aparque ahí y que cada vez que se aparque uno pague 500 euros y que luego eso o me lo bajen del IBI o se reinvierta en mejores aceras, en mejor arbolado, en mejores servicios dentro de mi zona, que no se aparque y que no tenga esta recaudación, ¿no? Entonces, en ese caso yo sí lo veo más como daño objetivo y por tanto habría que fijar un importe que quien la hace paga ese importe con independencia de su renta porque no hay afección de otros bienes así más, digamos, más, no sé si sagrado sería la palabra, pero más intocables, ¿no? Porque el objeto es ese, ¿no? El objeto es compensar o indemnizar un daño que es más o menos cuantificable. ¿Cuál es? Sí, luego está, ya por cerrar el tema, ¿no? Porque la gente que está muy en contra de esto dice, claro, es que primero, esto seguramente el Constitucional lo tumba por el principio de igualdad. Bueno, eso es, yo creo que es muy debatible, no lo sé, puede ser. Y luego la otra parte que es que dicen, bueno, si esto va en función a la renta, imagínate un autónomo, ¿no? Que factura cada año diferente, o alguien que está trabajando y luego está desempleado y si computa la renta del año anterior, Bueno, pero eso no se está haciendo justo, ¿no? son cuestiones, son technicalities, ¿no? Digámoslo Claro, así. claro, claro. Es una cuestión más de cómo se implementa. No digo que no puedan tener sentido, pero que tienen sentido no solo para esto, sino para muchas otras cosas. Por ejemplo, la arbitraria división temporal de las bases imponibles fiscales, eso es un problema general. Sí. Un autónomo puede facturar un año 100.000 euros y, por tanto, 40.000 euros le entrarán al tipo marginal o máximo, a uno de los tipos marginales máximos, y a lo mejor el año que viene ingresa 20.000. Claro. Entonces dices, oye, ¿por qué un año me toca pagar un tipo medio del 40% cuando si hubiésemos hecho la base imponible de 2 años habrían sido 120 y el tipo efectivo habría sido mucho más bajo, ¿no? 120, 60 por año, ¿no? Claro. Entonces, sí, el acotar arbitrariamente en periodos de un año, ¿no? Y no poder trasladar saldos positivos o negativos de la base imponible de un ejercicio a otro, con los autónomos hay cierta posibilidad de hacerlo, pero un trabajador, pues, o incluso un autónomo que tenga bases positivas, ya digo, que cobres, o sea, que ingreses un año 100.000 y otro 20, debería, en retrospectiva, rebajar el tipo impositivo que tuviste cuando ingresaste 100, porque está claro que tu base imponible promedio, digámoslo así, no son 100, es mucho más baja y por tanto no deberías pagar tipos sobreproporcionales, ¿no? Tipos marginales muy altos en ese ejercicio concreto y excepcional y extraordinario en el que has ingresado más. Bueno, yo creo que queda claro este tema, que al final, bueno, yo, como ha habido debate en mi canal, pues lo traslado aquí también y os lo traslado a vosotros. ¿Estáis a favor o en desacuerdo con esta medida? Dejádmelo en comentarios, que me interesa que debatáis por aquí. Al igual que en el vídeo corto se formó un lío importante, así que comentad por aquí qué os parece también. Por supuesto, seguid el canal si no lo hacíais, suscribíos al canal y dadle like si os ha gustado este contenido y, por supuesto, seguid el canal de Juan Ramón Rayo, que siempre es un placer tenerle por aquí en el canal. Así que muchísimas gracias, Juan, por pasarte por aquí y nada, nos vemos pronto. Muy bien, hasta la próxima.
Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Estaremos por aquí también con la parrilla habitual. Mañana a las 5 de la tarde hora española nos vemos por aquí. Así que un abrazo a todos. Hasta mañana. Chao.